Buenas tardes o buenos días, en función desde dónde estéis conectadas y conectados. Nada, simplemente presentarme. Soy Yasmín Paricio, la coordinadora de Política, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia. Y en nombre de Casa Asia, quiero daros la bienvenida a esta sexta edición del ciclo de webinars Estudios Globales de Asia Oriental que llevamos haciendo junto con el Máster Universitario en Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona y en colaboración con el Grupo de Investigación Gregal y el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental, CERAO, también de la UAB. Y nada, simplemente recordaros que hoy iniciamos el primer webinar de esta sexta edición titulado La globalización de la economía surcoreana, el caso de Europa y España, a cargo de un experto que la mayoría de vosotros conocéis, Ramón Pacheco, todo un privilegio. Hace poco, desde Casa Asia, tuvimos el honor de tenerlo en la delegación española de la edición del Foro España-Corea que tuvo lugar en Seúl, en la mesa de geopolítica. Fue, la verdad, que muy enriquecedor. Participó junto con otros dos colegas de Corea y una colega de aquí de España, del CIDOB, Inés Arco Escriche, que también ha participado en este ciclo de webinars. No recuerdo ahora, en la edición del año pasado. Blay, corrígeme si me equivoco. Y nada, simplemente eso, daros la bienvenida, dar las gracias a todas las personas ponentes que participan hoy y que van a participar en los otros dos webinars, que son el 28 de mayo, titulado La revolución de la inteligencia artificial en China, y después en junio, el 3 de junio, el tercer y último webinar de este ciclo, la traducción de libros japoneses en España, circulación literaria e imágenes culturales. Nada, simplemente antes de dar la palabra al doctor Blay Warné, eh, emplazaros a que hagáis preguntas a través del chat escrito. La idea es que tras la exposición del profesor Pacheco, el profesor Marcuello le hará varias preguntas y moderará el debate. Y finalmente, hacer una mención especial a las personas que han hecho prácticas en Casa Asia de este máster y que siempre es muy enriquecedor tanto para los estudiantes de este máster como para la institución Casa Asia. Así que sin más dilación, Blay, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín. Un placer y un honor volver a trabajar con vosotros en esta sexta edición del ciclo en estudios globales de Asia Oriental. Son 6 años, empezamos en el año 2021, estábamos en el periodo post-COVID y en ese momento empezamos la primera edición de este ciclo de estudios globales de Asia Oriental y lo dedicamos a la investigación sobre Asia Oriental en el ámbito académico europeo. En el año siguiente, el año 22, lo dedicamos a la investigación sobre el ámbito académico español y al año siguiente, en el año 23, nos centramos, nos expandimos a la investigación de Asia Oriental en el ámbito académico hispanoamericano. Al año siguiente, en el 24, trabajamos la investigación académica entre España y Asia Oriental y el año pasado nos centramos en la investigación emergente sobre Asia Oriental. Este año nos hace mucha ilusión poder dedicar este ciclo a la investigación sobre Asia Oriental y su relación con España. Hoy lo empezamos con esta conferencia del profesor Ramón Pacheco. Es un honor contar con él y también con el profesor Marcuello como discussion, como moderador del debate de este webinar. Nos centramos, como bien decía Yasmín, en la globalización de la economía surcoreana. El mes que viene trabajaremos China, en la revolución de la inteligencia artificial con Javier Borrás y en junio nos centraremos en las traducciones de libros japoneses en España, nos centraremos en cultura, en circulación cultural, circulación literaria, en imágenes culturales con la profesora Alba Serra Vilella de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos muy contentos de poder hacer esta nueva edición, esta sexta edición del ciclo de estudios globales, porque de hecho esto lleva a la práctica algo que hacemos en el día a día de nuestra universidad, que es llevar a cabo, materializar estos estudios en el programa de estudios del Máster Universitario en Estudios Globales de Asia Oriental. Este es un máster universitario en el que trabajamos, nos centramos en Asia Oriental, pero sobre todo Asia Oriental, China, Japón, Corea, sobre todo en su expansión, en su desbordamiento mundial, en su impacto global.
Ya lo sabemos, Asia Oriental es una de las regiones más dinámicas del planeta, tanto por su volumen productivo como por las corrientes económicas y financieras que genera, como por supuesto por las influencias culturales y creativas que disemina en todo el mundo. En la UAB conocemos bien, en la Universidad Autónoma de Barcelona, conocemos bien este tema porque llevamos más de 30 años trabajando estas dinámicas. Empezamos a finales de los años 80, cuando iniciamos la enseñanza del chino y del japonés, y poco después incorporamos la enseñanza de la lengua coreana. En los años 90 llevamos a cabo las primeras actividades académicas de investigación que cristalizaron en la década siguiente, la de los 2000, con los grupos de investigación, los proyectos de investigación centrados en el estudio de Asia Oriental. Y así es como, de hecho, llegamos a principios de la década de los 2000 con el programa simultáneamente a Casa Asia también, vamos de la mano también como partners en el conocimiento sobre Asia Oriental y en la misión también de comunicar Asia Oriental en nuestra propia sociedad, es como llegamos al desarrollo del grado en estudios de Asia Oriental, un grado universitario, 4 años, en el que formamos intensivamente con el conocimiento de las lenguas, de la cultura, de la política, de la economía, de la sociedad, del pensamiento, del arte, formamos a nuestros y nuestras estudiantes en el conocimiento intensivo de Asia Oriental. Tras más de 15 años impartiendo este grado, nos dimos cuenta de que era el momento de lanzar un programa de máster en el que combinásemos, por un lado, el enfoque tradicional de los estudios regionales, los estudios de área, esto es, el conocimiento intensivo de Asia Oriental, como una región cultural, política y económica. Este es el enfoque que realizamos en el grado, con el enfoque emergente de los estudios globales, con el enfoque que nos permite explicar el mundo contemporáneo. Un mundo en el que la presencia de Asia Oriental, China, Japón, Corea, va más allá de los tradicionales límites regionales que se le habían asignado. Hablamos, por tanto, de un mundo en el que se desdibujan las fronteras a través de las corrientes culturales, de los flujos de inversión, de los impactos medioambientales, de las influencias de todo tipo. Y hablamos aquí, por supuesto, desde la nueva ruta de la seda de China como segunda potencia mundial, de Japón como cuarta potencia mundial. Hablamos de geopolítica, hablamos de economía, hablamos, por supuesto, de cultura, de la globalización y el impacto, el boom mundial del K-pop, del manga anime japonés, de todo aquello que tiene que ver con la cultura popular de Asia Oriental y, por supuesto, hablamos también de Asia Oriental como un actor político de peso que reclama un lugar determinado también en la esfera internacional, como un jugador de peso. Bien, hablamos de Asia Oriental como una Asia Oriental desbordada en torno a la cual gravitan las complejas interacciones sociales, económicas, políticas, culturales que caracterizan el mundo contemporáneo. Y es de esto de lo que hablamos en nuestro máster y es de esto de lo que hablamos en este ciclo de conferencias con estos 3 webinars que tendremos este mes, el mes que viene y el mes de junio. Permitirme muy brevemente que ahora dé la palabra a mi compañero también en la coordinación del Máster de Estudios Globales de Asia Oriental, el profesor Jus Castillo, para que nos presente muy brevemente los módulos del máster y así podamos enlazarlo con las conferencias y empecemos ya a disfrutar del webinar que el profesor Ramón Pacheco ahora nos va a impartir. Cuando quiera, Just, adelante. Perfecto, Blay, pues muchas gracias. Sí, os voy a dar unas pinceladas un poquito más concretas de la estructura del plan de estudios del máster, que como comenta Blay, pues podéis consultar siempre con todo detalle aquí en la página web del programa. Se trata de un máster oficial de 60 créditos ECTS, que se cursa en un año académico y tenemos que tener en cuenta que se trata de un máster oficial, con lo cual este programa da acceso a los estudios de doctorado para quienes pues, más adelante quieran continuar con una trayectoria investigadora. El máster es bilingüe, se imparte en español y en inglés, aproximadamente en una proporción del 50%. No exigimos ningún certificado específico de inglés a la hora de hacer la inscripción. Evidentemente, sabemos que el inglés hoy en día forma parte del trabajo habitual de la investigación, de un programa de posgrado como este, sobre todo pues, a la hora de buscar bibliografía, contenidos docentes, etcétera. Por lo tanto, asumimos, ¿no?, que los estudiantes dominan el inglés. Tampoco exigimos para este programa ningún conocimiento previo de chino, japonés, coreano o ninguna otra lengua de la región, puesto que el máster, como comentaba Blay, aborda sobre todo la proyección de esta región en el mundo, que es algo pues, que generalmente
tiene como lengua vehicular la lengua inglesa. Si vamos a la estructura de módulos, permitidme hablar primero de la parte obligatoria del máster, que se organiza en los siguientes bloques. En el primer semestre o cuatrimestre tenemos primero un módulo de 10 créditos de Política y Sociedad de Asia Oriental, que se centra pues de productos culturales, representaciones e identidades transnacionales, de 10 créditos ECTS, vinculados sobre todo pues esto al ámbito de la cultura, humanidades, cultura popular, literatura, medios, industrias creativas, identidades transnacionales, entre otros. Tenemos también un módulo de geopolítica, economía y medio ambiente. Aquí tratamos, pues, sobre todo el análisis del papel de esta región en el mundo y de los distintos actores, del papel que juega China, del papel cambiante de Japón, de cómo la península coreana también se proyecta hacia el mundo. Después, si vamos al segundo cuatrimestre, segundo semestre, tenemos el módulo de Política y Sociedad de Asia Oriental, también organizado en 10 créditos, que se centra pues más en la política doméstica de estos países, instituciones, sistemas políticos, procesos sociales, pero también, claro, desigualdades, sociedad civil, movimientos sociales, disidencia, diversidad, transformaciones sociales en estos países. Además, tenemos otro módulo obligatorio de carácter anual que se llama Estudios de Caso, de 9 créditos en este caso, que tiene una orientación un poco más práctica. La idea aquí es aplicar los contenidos de los módulos anteriores a casos concretos y trabajar, pues esto, con ejemplos reales desde una perspectiva cultural o social o política o económica o medioambiental. Y por supuesto también el trabajo de fin de máster con un peso de 15 créditos ECTS, parte central del programa, que es un trabajo individual tutorizado por uno de los profesores del máster, con el que cada estudiante desarrolla pues una investigación de su interés. Y si vamos a los módulos optativos, tenemos pues un módulo de 6 créditos de movilidad, transporte y territorio, otro de turismo y planeamiento, y también tenemos otro de sistemas de medios comparados. Estos son asignaturas que se ofrecen en el marco de otros programas del máster y pues bueno, permiten a los estudiantes un poco salir del núcleo más estricto de los estudios de Asia Oriental, pero conectar también este campo de estudio con otros aspectos como la movilidad, el transporte, el territorio, turismo, sistemas de medios, etc. Finalmente, quiero destacar también el perfil del profesorado que está mostrando ahora Blay desde la página web. En el máster contamos con profesorado especializado en diferentes ámbitos, desde geografía, política, relaciones internacionales, antropología, sociedad, cultura, arte, comunicación, estudios culturales, y además también cabe destacar, que es algo que nos enorgullece en la UAB, es poder contar con profesorado nativo de los 3 países, con una experiencia académica pues, muy vinculada a la región. Como he dicho al principio, tenéis toda esta información disponible en la página web del máster. Recordaos que tenemos activo ya tenemos abierto el periodo de preinscripción. Hay un primer plazo que termina ya en 2 días, aunque no os preocupéis, se abre un nuevo periodo de inscripción ya la semana que viene. De todas formas, si estáis interesados en cursar este máster, os animamos y os animo personalmente a enviar vuestra solicitud cuanto antes, ya que las plazas también son limitadas, así que bueno, cuanto antes mejor. Y con esto, Blay, pues gracias, te devuelvo la palabra y adelante. Muchísimas gracias, Jus. Muchas gracias, profesor Castillo. Es un máster, como sabéis, hablamos desde la Universidad Autónoma de Barcelona, que hacemos presencialmente
de las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde, varios días a la semana, en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y es un máster que está conectado también con el entorno profesional, tanto de empresas, asociaciones como de instituciones. Y aquí Casa Asia siempre ha colaborado con nosotros y estamos muy orgullosos y muy contentos de ello, como bien decía Yasmín también, en estas prácticas, en este programa de prácticas de nuestros estudiantes en Casa Asia. Nos interesa especialmente esta dimensión profesional porque es la que, de hecho, nos abre la puerta de la realidad que va más allá del marco académico, del marco educativo. Y es aquí donde, en este proyecto de transferencia también, de comunicación con la sociedad, de contacto con la sociedad, donde se incardina el ciclo de estudios globales de Asia Oriental que hoy presentamos. Sin más dilación, me gustaría ya presentar a nuestro ponente, al profesor Ramón Pacheco Pardo. De hecho, el profesor Ramón Pacheco, que es quien nos impartirá ahora la conferencia, es profesor, es catedrático de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres y catedrático también de coreano, de Corea, en el Centro de Seguridad, Diplomacia y Estrategia de la Vrije Universiteit en Bruselas. El doctor Pacheco es un reconocidísimo especialista en Corea, tanto en relaciones internacionales, en política, como también en el ámbito económico, en geoeconomía, y es autor de libros como Corea, una nueva historia del sur y el norte, en Ático de Libros 2025, y Shrimp to Whale, South Korea from the Forgotten War to K-Pop, en Oxford University Press, en 2022. Además, también estamos muy felices de contar con el profesor Carlos Marcuello Recaj, profesor de Economía de nuestro programa de estudios en Asia Oriental, tanto en nuestro máster universitario en Estudios Globales de Asia Oriental como en el grado de Estudios de Asia Oriental. El doctor Marcuello Recaj es profesor de Economía en nuestro máster, en nuestro grado, y es también profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Colabora también con otros centros de estudios y es consultor independiente en internacionalización, especializado en China y Corea del Sur. Bien, no nos vamos a extender más. Damos ya la palabra al doctor Ramón Pacheco para que nos ilustre con este webinar titulado La globalización de la economía surcoreana, el caso de Europa y España. Recordaros solo a todos vosotros y vosotras que podéis ir haciendo vuestras consultas, vuestros comentarios, vuestras preguntas dirigidas al ponente a través del chat. El chat ya está abierto, escribís allí y ahora también cuando el profesor Ramón Pacheco finalice su conferencia, Carlos Marcuello abrirá también el chat, abrirá el debate y tendremos unos 20 minutos, 30 minutos para poder discutir, para poder profundizar también en el conocimiento que el doctor Pacheco ahora nos traslade. Muchas gracias y cuando quieras, doctor Pacheco, the floor is yours. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y muchas gracias a la UAB y a Casa Asia por esta invitación para hablar de un tema que me apasiona, como es las relaciones entre Europa y Corea del Sur, en este caso las relaciones económicas. Voy a dividir mi presentación inicial en tres partes. Para empezar, quiero centrarme en los cambios económicos que se han estado dando en Corea recientemente, para ya luego poder entrar en la globalización de la economía surcoreana y, por último, las relaciones comerciales y de inversión entre Corea por una parte y la Unión Europea y España, incluyendo España, por la otra. Así que, sin más dilación, vamos allá. Y luego estoy deseando, por supuesto, responder las preguntas que puedan tener los asistentes. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo y con mis compañeros. Para empezar, quiero centrarme en un cambio fundamental que creo que se está dando en la economía surcoreana, que es el hecho de que hasta hace poco Corea del Sur era uno de los países que intentaban mantener buenos lazos políticos, pero también comerciales y de inversión, tanto con Estados Unidos como con China. Sin embargo, como otros muchos países, cada vez más Corea del Sur tiene que elegir. Y se suele decir que en el caso de Corea del Sur, siempre o estos últimos años ha estado atrapado el país entre su mayor o su socio fundamental en el área de la seguridad, como es el aliado de Estados Unidos, y su mayor socio comercial, como es China. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los últimos 10-15 años, pero sobre todo desde la
pandemia del COVID a día de hoy, un cambio en esta orientación. Estamos viendo como cada vez más las empresas surcoreanas están desviando su inversión hacia Estados Unidos. Esto lo hemos visto durante la primera administración Trump, la administración Biden y esta administración segunda de Trump. Y también están diversificando hacia el sudeste asiático y, como luego lo habré, también hacia Europa. ¿Por qué es esto? Por una parte tenemos el componente político, como he indicado hace un minuto. Estados Unidos es el principal socio de seguridad de Corea del Sur, y tal y como está haciendo Estados Unidos con otros países de Asia Oriental, como puede ser Japón, como puede ser Taiwán, especialmente estos dos junto a Corea, digamos que hay una presión política por parte de Estados Unidos para que estos países tengan unos lazos de inversión e incluso comerciales cada vez más fuertes con Estados Unidos. Por poner un ejemplo muy claro, hemos visto como el año pasado Corea del Sur firmó un acuerdo de inversión con Estados Unidos por el cual, entre otros sectores, se compromete a invertir en el sector naval estadounidense, que a día de hoy está muy por detrás del sector naval de Corea o de China, para desarrollarlo. Y hemos visto que empresas navieras surcoreanas pues están centrando sus inversiones no solo en su propio país, sino cada vez más en Estados Unidos. Desde un punto de vista comercial, este tipo de inversiones pues no tienen mucho sentido, sobre todo para aquellos de vosotros que creéis en una economía libre de mercado. Pues en una economía libre de mercado, este tipo de inversiones en Estados Unidos, como la que acabo de indicar, como la que puede ser en semiconductores, baterías eléctricas, no tiene sentido porque el coste es mayor que producir en Corea del Sur, ya no digamos en China. Pero desde un punto de vista geopolítico e incluso geoeconómico, pues estas son las decisiones que están tomando las empresas surcoreanas. Como muchos de vosotros sabréis, las empresas surcoreanas tienen una relación muy cercana con el gobierno surcoreano, sea del signo político que sea. Ahora es un gobierno liberal, antes un gobierno conservador, pero en este sentido las relaciones suelen ser bastante fuertes. Así que digamos que hay una política de Estado que involucra al gobierno e involucra a las grandes empresas que todos conocemos, Hyundai, Samsung, SK, etcétera, etcétera, en estrechar estos lazos con Estados Unidos. Esto está llevando a que los lazos comerciales con China se estén debilitando, sobre todo en los sectores tecnológicamente más avanzados. Así que este es uno de los desarrollos que quiero comentar. Para empezar, el hecho de que la orientación de la economía, la política económica surcoreana, cada vez tiene un tinte más geopolítico, y luego me referiré a ello como he indicado anteriormente, y cada vez tiene un tinte menos comercial, que es un cambio de mentalidad bastante profundo para Corea, que hasta hace pocos años tenía esta mentalidad comercial que hasta cierto punto también permeaba su política exterior. Otros cambios importantes que están teniendo lugar en Corea del Sur. Pues un cambio fundamental es el hecho de que Corea del Sur está diversificando su economía a pasos agigantados. Como sabéis, es una economía cada vez más centrada en la investigación y el desarrollo, las tecnologías punteras, las tecnologías más avanzadas. Aquellos de vosotros que habéis estado en Corea recientemente, pues habéis visto cómo esto se ve incluso en la calle, cada vez más coches eléctricos, cada vez más robots, por ejemplo. Corea es uno de los países líderes en robots humanoides, por ejemplo, en semiconductores, como es bien sabido. Ahora mismo se considera el tercer país más avanzado en la IA, justo por detrás de Estados Unidos y de China, y por delante de países europeos como puede ser Francia y Alemania, por ejemplo, o de sus vecinos asiáticos, como pueden ser Taiwán y Japón. Entonces, ¿qué vemos? Esta gran inversión en estos sectores. ¿De dónde viene esta inversión? Pues evidentemente hay mucha inversión privada, pero también hay una gran inversión estatal. Si vemos el gobierno actual, el gobierno del presidente Lee Jae-myung, vemos como ha dejado muy claro que va a seguir invirtiendo grandes cantidades de dinero público para que el país sea competitivo en el sector de la IA
o pueda seguir compitiendo en el sector de los semiconductores, por ejemplo. Lo que estamos viendo al mismo tiempo, de todas formas, es que cada vez hay más inversión extranjera en Corea. Y luego me voy a detener en este punto más en detalle, porque la Unión Europea en su conjunto es el mayor inversor en Corea. Hemos visto cómo estos últimos años, tras la pandemia, año tras año, ha habido una inversión récord en Corea del Sur por parte de empresas extranjeras. Así que vemos que Corea del Sur está desarrollando sus tecnologías por esta inversión privada que he comentado, inversión del gobierno, pero cada vez más vemos esta inversión extranjera. Y esto también es un cambio de chip en Corea del Sur, que hasta hace no mucho era reticente a este tipo de inversión en sectores más tecnológicos por parte de empresas extranjeras por el temor a la competencia que pudiera llegar de países como o continentes como Europa o países como pudieran ser Japón. De hecho, recientemente hemos visto que incluso empresas chinas están comenzando a invertir en sectores más tecnológicos en Corea, en cierto punto, en cierta manera, para evitar la guerra comercial que China tiene con Estados Unidos. Otros cambios que estamos viendo, uno de ellos un cambio generacional en el liderazgo de las grandes empresas surcoreanas, con unos líderes de unos 50 años, algunos un poquito más jóvenes, en más empresas tecnológicas, como puede ser Naver, por ejemplo, pero los grandes chaebols, los grandes conglomerados, vemos que esta generación que tiene unos 50 años está tomando las riendas de las empresas del país y tiene otra mentalidad. Ellos consideran sus empresas no necesariamente empresas coreanas, sino empresas multinacionales que tienen su sede en Corea. ¿Qué quiere decir esto? Que son líderes económicos, líderes del mundo de los negocios, más abiertos a la asociación con empresas extranjeras, a la apertura, por ejemplo, de centros de investigación y desarrollo en el extranjero. También vemos cada vez más en las empresas coreanas trabajadores extranjeros. Yo viví por primera vez en Corea en el año 2003, 2004. Por aquel entonces casi no había trabajadores extranjeros en Corea, entre otras razones porque las empresas coreanas todavía trabajaban principalmente en el idioma local del país, pero también eran reacias a contratar trabajadores no coreanos o no de origen coreano. Esto ha cambiado. Yo vemos en muchas empresas coreanas como en inglés se está extendiendo, sobre todo estas multinacionales, se está extendiendo el uso del inglés, no solo a nivel global, sino incluso muchas veces en Corea, para atraer a trabajadores extranjeros. Muchos de ellos, por supuesto, vienen de otros países asiáticos. Por ejemplo, hay muchos ingenieros que se mudan a Corea de países como Japón, del sudeste asiático, incluso de países como India, porque los salarios son muy competitivos, porque pueden trabajar en proyectos en tecnologías punteras, lo cual es muy atractivo, pero también cada vez vemos los trabajadores de países como Estados Unidos y de todo el continente europeo. De hecho, Corea del Sur a día de hoy es el país asiático que atrae un mayor número de estudiantes extranjeros, es el quinto a nivel global, pero el primero en Asia, y muchos de estos estudiantes a día de hoy se quieren quedar a trabajar por lo menos unos años en Corea del Sur. Pero podemos ver empresas como Hyundai Motors, por ejemplo, que hace poco en Estados Unidos nombró a un director, a un CEO de origen español, por ejemplo, lo cual era impensable en empresas coreanas hasta hace poco. Otro cambio también que estamos viendo, la cada vez mayor presencia de emprendedores y startups en el ecosistema de investigación y de las tecnologías más punteras de Corea del Sur. Esto no es nuevo, este es un tema en el cual he realizado investigación, sobre todo con mi compañera Robin Klinger-Vidra en el King's College de Londres, y podemos ver cómo esto comenzó a finales de los años 90 tras la crisis financiera asiática, pero sí que es cierto que se ha venido acelerando recientemente. Hemos visto cómo los gobiernos coreanos han ido promoviendo el apoyo económico a este tipo de empresas, pero también la colaboración entre estas empresas que muchas veces tienen una serie de productos o de ideas que los grandes chaebol que están más acomodados no tienen, pero estas pequeñas empresas se pueden beneficiar de las cadenas de distribución o la inversión de estos grandes chaebol. Una entrevista que tuvimos, por ejemplo, con un directivo del gobierno local de Seúl, nos dijo que estas empresas, desde el punto de vista
del gobierno surcoreano o del gobierno local de Seúl, tienen que incorporar un ADN de innovación en los grandes chaebol, para que los grandes chaebol, como he dicho anteriormente, no se acomoden y puedan seguir compitiendo a nivel global. Así que esta simbiosis, digamos, entre distintos tipos de empresas, que tienen su parte positiva, también su parte negativa, pero es fundamental para entender la economía surcoreana actual. Y por último, para terminar la primera parte de mi exposición, quiero centrarme en otros sectores no relacionados con la tecnología o con las tecnologías más punteras. En Corea del Sur es bien sabido, lo ha comentado anteriormente cuando ha presentado el máster de la UEB y Yus también, pues que Corea es el líder a nivel mundial en el sector de la cultura, el K-pop, los dramas, etc. Pero lo que vemos también es que cada vez hay más inversión en sectores relacionados con la cultura. El sector de la belleza, se espera que este año Corea del Sur sea el segundo o tercer mayor exportador a nivel mundial de productos de belleza, tras Francia y compitiendo con Estados Unidos. Por supuesto, el mundo de la cocina, que podemos ver aquí en España también. Yo siempre digo lo mismo, cuando volví de Corea por primera vez, allá por mediados de los años 2000, pues quería llevar a mis amigos a un restaurante coreano y luego encontré un restaurante que era de todo menos coreano, pero por aquel entonces pasaba por lo que llamamos un restaurante coreano, no era más un restaurante chino, con un poquito de coreano, ¿verdad? De kimchi acoplado, ¿no? Hoy en día podemos encontrar todo tipo de restaurantes coreanos aquí en España, en otros países de Europa, por todo el mundo, en restaurantes de alta gama, de pollo frito, todo tipo de restaurantes, ¿no? Pues esto se ve también en Corea, ¿no? El sector gastronómico ha cambiado de manera fundamental dentro del país y hay muchos tipos distintos de restauración, también fusión con cocina extranjera. Me centro también en estos sectores porque no hablamos mucho de ellos, pero son fundamentales para entender la economía coreana actual. Y por último, también el sector del turismo. En el año 2003-2004, Corea recibió unos 2 millones de turistas extranjeros. Fundamentalmente venían de otros países de Asia, sobre todo de Asia Oriental y de Estados Unidos. Este año, Corea, por primera vez en su historia, probablemente va a alcanzar los 20 millones de turistas extranjeros. Evidentemente, comparado con España, no es un gran número, pero es un crecimiento, como vemos, de 10 veces desde el año 2003 hasta el año 2026, uno de los países asiáticos que está recibiendo más turistas. Y como ha comentado Jasmine anteriormente, recientemente tuvimos el foro España-Corea en Seúl, que tuvo lugar solo un par de días después de que BTS tuviera su concierto de regreso tras el servicio militar de sus miembros, y había una cantidad ingente todavía de turistas por Seúl. Yo visito la ciudad o visito Corea pues unas 6 veces al año y esto se nota cada vez que uno va, el número de turistas, y cada vez no solo en Seúl. Por ejemplo, hace poco estuve en Gyeongju, la antigua capital de Corea del Sur, y el número de visitantes extranjeros me sorprendió porque esta era una ciudad que antes fundamentalmente visitaban solo surcoreanos. Así que tenemos una economía muy diversificada, una economía centrada en la investigación y el desarrollo, la tecnología, con colaboración entre el gobierno, los grandes chaebol que todos conocemos, las startups del país también, y cada vez más lazos con empresas y inversores y trabajadores extranjeros. Y esto me lleva a la segunda parte de mi exposición, los lazos comerciales y de inversión que Corea tiene a nivel global, antes de centrarme específicamente en Europa, incluyendo España. Como sabéis, hasta hace no mucho, la economía surcoreana estaba sustentada en las exportaciones. Esto sigue siendo un sector fundamental para Corea del Sur, pero lo que quería hacer Corea del Sur era exportar sus propios productos producidos dentro del país al extranjero. Esto comenzó a cambiar cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio y bastantes empresas coreanas, así como empresas de otras muchas partes del mundo, como sabéis, pues comenzaron a producir, a abrir fábricas y producir y exportar desde China. Esto hasta cierto punto también continúa en Corea, pero sí que es cierto que cada vez las empresas coreanas están abriendo fábricas en muchas otras partes del mundo.
De hecho, muchos empresarios surcoreanos dicen que en la época que nos ha tocado vivir, la época de la geoeconomía, de la seguridad económica, de la competencia entre China y Estados Unidos, hace falta tener 3 o incluso 4 cadenas de montaje. Una cadena de montaje cada vez más centrada en Estados Unidos o Norteamérica, pero sobre todo Estados Unidos para el mercado estadounidense. Una cadena de montaje específicamente para China, una cadena de montaje a nivel global y cada vez se habla más de una cadena de montaje dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como sabéis, también se está convirtiendo en una economía más proteccionista, cada vez está demandando más que haya inversión dentro de la Unión para poder vender dentro del mercado común. Desde un punto de vista económico, evidentemente, esto no tiene ningún sentido, porque se están duplicando, triplicando, incluso cuadriplicando gastos, pero desde un punto de vista de la geoeconomía, seguridad económica, seguridad de las cadenas de montaje y residencia de las cadenas de montaje, pues las empresas surcoreanas se han dado cuenta de que este es el camino a seguir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues empresas surcoreanas que a lo mejor invierten en Estados Unidos, cada vez están creando lazos más fuertes con empresas locales dentro de Estados Unidos. En China, evidentemente, esto era necesario por el proteccionismo del gobierno chino hacia su economía. Pero creo que cada vez lo vamos a ver aquí más en Europa y luego me centraré en este tema también. Hay que decir que hasta hace no mucho, pues las empresas surcoreanas, cuando invertían en el extranjero, por ejemplo, la inversión que hacían en el sudeste asiático, se centraba sobre todo en las fábricas que podían en estos países, pues ensamblar los productos los productos que se iban a vender, pero con componentes que venían de Corea del Sur. Y vemos que esto hasta cierto punto está cambiando. Sí que es cierto que esto es lo que quiere todavía mantener las empresas surcoreanas, pues que mucho, y el gobierno surcoreano ya no digamos, que muchos de estos componentes se sigan produciendo en Corea del Sur, pero sí que es cierto que por lo que he indicado, cada vez esto es más difícil por la época de la geoeconomía que nos ha tocado vivir estos últimos años y que se va a extender a lo largo de los próximos años también. Entonces, ¿qué estamos viendo? Muchas veces las empresas coreanas intentan todavía producir los componentes dentro de su propio país, exportarlos a otra región donde se asembla el producto y luego se vende, pero sí que es cierto que cada vez se están viendo estas empresas más obligadas a producir ciertos componentes en otros mercados, como he comentado anteriormente, especialmente en Estados Unidos, China también, pero lo estamos empezando a ver en el sudeste asiático y creo que lo vamos a ver en Europa en un futuro no muy lejano. De nuevo, esto desde un punto de vista económico no tiene sentido y de hecho los empresarios surcoreanos, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellos, lo dejan muy claro, pero desde un punto de vista geopolítico, pues es el camino que han de tomar, ¿no? ¿Qué estamos viendo también en esta globalización de la economía surcoreana? Cada vez se están abriendo más centros de investigación y desarrollo en el extranjero, en los cuales se trabaja con universidades y otras empresas locales de los países, las regiones en los cuales se abren estos centros. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a lo que he comentado anteriormente. La mentalidad de muchos empresarios surcoreanos a día de hoy es que ellos están al mando de empresas multinacionales que sí tienen su sede en Corea, pero tienen que vender distintos tipos de productos en distintas regiones. Para ello tienen estos centros de investigación y desarrollo, pero también estos centros de investigación y desarrollo les ayudan a tomar ideas que a lo mejor investigadores que viven dentro de Corea del Sur pues no podían tener, pues porque no conocen cierto tipo de mercado, porque a lo mejor hay cierto tipo de productos a los que no tienen acceso o simplemente porque su mentalidad es distinta. Esto se considera fundamental para la competitividad de las empresas surcoreanas. Por ejemplo, vimos que hace 2 o 3 años, pues Samsung abrió uno de estos centros incluso en Japón, ¿no? Hasta cierto punto son 2 economías que compiten entre ellas, la japonesa y la surcoreana, pero también hay muchas complementariedades entre las dos, ¿no? Y vemos cómo empresas surcoreanas se han dado cuenta de ello. Con lo cual, cada vez estamos viendo, como he comentado anteriormente, pues que trabajadores extranjeros, investigadores extranjeros, se convierten en parte fundamental de las empresas surcoreanas. Esto ha llevado a cierto debate dentro del país, porque se habla, por ejemplo, de hasta qué punto la inversión surcoreana en el extranjero
y los beneficios récord que muchas empresas surcoreanas están obteniendo estos últimos años benefician al trabajador surcoreano y benefician al gobierno surcoreano a través de los impuestos que luego pueden ser distribuidos. O sea que hay un debate dentro del país. Pero los empresarios surcoreanos, y también hay que decir muchos trabajadores surcoreanos, y también los gobiernos hasta cierto punto se dan cuenta de que esta es la manera de sobrevivir en una economía globalizada. Y esto lo estamos viendo cada vez más, no solo en estos sectores punteros tecnológicos, como digo, pero también en los sectores como puede ser la belleza. ¿Qué estamos viendo también esta globalización de la empresa, de la economía surcoreana? Pues evidentemente el uso estratégico del poder blando surcoreano para vender otros productos del país. Con esto no me refiero simplemente al product placement famoso, ¿no? De uno ve una serie surcoreana y ve los productos del país. Bueno, muchas veces también son productos extranjeros, pero son los productos del país y luego se ven en otros lugares del mundo. O, por ejemplo, modistas surcoreanos, ¿no? Que visten a las grandes estrellas del K-pop, actores y actrices y luego venden su moda en otros países, sino que también estamos viendo cómo cada vez hay un mayor uso por parte de las embajadas, por parte de las oficinas de Kota, las oficinas comerciales surcoreanas en el extranjero, centros comerciales surcoreanos, pues cada vez más una colaboración entre el mundo de la cultura y el mundo de las grandes empresas. Esto no es totalmente nuevo en la economía surcoreana, pero sí que es cierto que se ha acrecentado estos últimos años, toda vez que cada vez hay un mayor número de productos culturales surcoreanos y figuras culturales surcoreanas que son reconocidas a nivel mundial. Y creo que aquí en España, pues en Barcelona, en Madrid, en distintas ciudades, pues por ejemplo, cada vez vemos más festivales de la cultura coreana con una presencia del sector privado también. Un ejemplo muy específico, aquellos de vosotros que habéis estado en Corea del Sur estos últimos meses, habéis visto como la película K-Pop Demon Hunters, Las Guerreras K-Pop, que no es una película coreana, como sabéis, es una película de hecho estadounidense, pero evidentemente se centra en Corea, pues se está vendiendo para vender incluso los ramen, ¿verdad? Los tallarines surcoreanos dentro del país, pero también en el extranjero. Así que dentro del país, por ejemplo, se ve muchos turistas extranjeros que compran este ramen, ¿no? Para llevarlo luego a casa, para tomarlo, y luego en el extranjero también se está empezando a ver, sobre todo en partes del sudeste asiático. Así que esta es parte de la globalización de la economía surcoreana que estamos viendo. Y por último, para terminar esta segunda parte de mi exposición, quiero centrarme en la inversión extranjera dentro de Corea del Sur. Esta es una inversión que se centra mucho en la investigación, el desarrollo y las tecnologías. Empresas extranjeras que se quieren beneficiar del hecho de que hay empresas coreanas que son punteras en muchos sectores tecnológicos, pero también se quieren beneficiar del hecho de que Corea del Sur sigue siendo uno de los países del mundo en los cuales pues, la ingeniería, ¿verdad?, sigue siendo una rama del conocimiento muy popular. Hay muchos ingenieros que pueden ser contratados para ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Corea del Sur se ha abierto a este tipo de inversión, a este tipo de asociación con empresas extranjeras que en el pasado hasta cierto punto incluso se rechazaba, a no ser que fueran sectores en los cuales Corea del Sur está un poco más atrasado, como pueden ser las energías renovables, por ejemplo, pero a día de hoy eso ya no es así. Pues, por ejemplo, ASML, la empresa de Países Bajos, que realiza los componentes clave en la cadena de suministros de esos semiconductores, pues está ahora invirtiendo en este sector en Corea del Sur. También lo estamos viendo con empresas estadounidenses como pueden ser Intel, por ejemplo. Y por último, quiero centrarme en Europa y España. Cuando alguien habla con el empresariado surcoreano sobre las relaciones comerciales y de inversión entre Europa y Corea del Sur y su país, Corea del Sur, pues muchas veces acaba deprimido, ¿no? Porque el mensaje que llega desde Corea del Sur es, bueno, Europa, la verdad es que en el mundo de la tecnología se ha quedado un poco atrasada,
no, está por detrás de Estados Unidos, de China, de Japón, de Taiwán e incluso de Singapur, ¿no? Hace poco hablando con un empresario, un alto cargo de una empresa surcoreana, es unas punteras a nivel tecnológico, evidentemente no puedo decir el nombre de la empresa, lo dejó muy claro y dice, bueno, en Europa vendemos, pero la verdad es que no producimos. Sin embargo, sí que es cierto que se está produciendo un cambio estos últimos años. Es verdad que la inversión surcoreana en Europa no es nueva, la hemos visto en España, la hemos visto en Europa Central y Oriental. Pero lo que estamos viendo últimamente, incluyendo aquí en España, es que hace una inversión en tecnologías más punteras. Por ejemplo, en España hemos estado viendo la inversión en el sector de las baterías eléctricas. Empresas como Hyundai Mobis o Lotte Energy pues están invirtiendo aquí en España. Samsung, yo creo que esto ya de manera bastante abierta, se está pensando en abrir una fábrica de semiconductores en Alemania, tal como ha hecho una de sus grandes competidoras, TSMC, la empresa taiwanesa. Estamos viendo cómo centros de investigación y desarrollo en países nórdicos, por ejemplo, incluso en países de Europa Central y Oriental o en países como Francia, pues se están centrando Centro de Investigación y Desarrollo de Empresas Surcoreanas, se están centrando en estas energías más punteras. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por una parte, estamos viendo lo que he comentado anteriormente, que las empresas surcoreanas se dan cuenta de que la Unión Europea cada vez está volviendo más proteccionista y seguramente cada vez se van a ver más obligadas a tener cadenas de montaje, por lo menos una parte importante de su cadena de montaje, y también actividades de alto valor añadido, como es la investigación y desarrollo, dentro de la Unión Europea, que no va a ser posible hacerlo en Corea o en Estados Unidos, por ejemplo, donde muchas de ellas están invirtiendo. ¿Qué más están viendo estas empresas? Pues están viendo que Europa, la obra de mano cualificada en Europa, pues su coste es muy similar al coreano. En el pasado, el coste era menor en Corea, con lo cual a lo mejor no tenía sentido contratar ingenieros en Europa, pero esto ha desaparecido debido al incremento de los salarios en Corea del Sur. No sé si habréis visto que hay un debate abierto en Corea del Sur porque empresas como SK Hynix y Samsung Electronics, las dos grandes empresas de los semiconductores, van a ofrecer este año bonuses a sus empleados de cientos de miles de dólares. O sea, más allá de su propio salario, bonuses de cientos de miles de dólares. De hecho, en SK Hynix se habla de que puede haber trabajadores que consigan bonuses este año, aparte de su salario, como indico, el salario fijo, de 500.000, 600.000, 700.000 dólares. Con lo cual, la mano de obra europea es muy competitiva a día de hoy. Entonces, en este sentido, pues Corea del Sur, las empresas coreanas ven que en este sentido pueden invertir en Europa en estos sectores. ¿Qué estamos viendo? Entonces, estamos viendo que estas empresas surcoreanas se suelen implantar en distintas regiones a lo largo de Europa y suelen trabajar con proveedores locales. Esta es una gran diferencia con inversores de otros países que se nutren más de proveedores de su propio país y muchas veces trabajadores de su propio país. Este no es el caso con las empresas coreanas. Sí que es cierto que, por ejemplo, al montar una fábrica o al abrir una oficina manda muchos trabajadores de Corea, pero sí que es cierto que cada vez contratan más trabajadores locales, ingenieros locales y trabajan junto a proveedores locales. Con lo cual es un tipo de inversión muy beneficiosa para Europa y lo estamos viendo también en España con el servicio, con el sector, como acabo de indicar, de las baterías eléctricas, fábricas que se están abriendo y empresas que se están abriendo en regiones como Navarra, como Aragón y como Cataluña también. ¿Qué se está viendo también en las relaciones con Europa? Pues se está viendo que cada vez más los productos surcoreanos, la diversificación de la que hablaba anteriormente, se está llegando a Europa también. Si uno ve, por ejemplo, las ventas de productos culturales surcoreanos en el resto del mundo, se ve que Europa ha sido una de las últimas regiones que han podido conquistar este tipo de productos. El sudeste asiático, por supuesto los vecinos de Corea, Oriente Medio, Latinoamérica, Estados Unidos o Norteamérica, pues empezaron a adquirir este tipo de productos mucho antes
de lo que estamos haciendo aquí en la Unión Europea. Pero ya vemos esta diversificación como ha llegado aquí a Corea también. Lo podemos ver en Madrid, en Barcelona, Valencia, distintas ciudades españolas. Si vais a ellas, si vivís en ellas, pues veis, por ejemplo, tiendas de productos de belleza surcoreanos que se están abriendo incluso en los barrios más castizos, digamos, o más tradicionales de estas ciudades, lo cual era impensable hasta hace poco. Lo mismo está haciendo con la restauración, como he comentado anteriormente. Así que estamos viendo que la globalización de la economía surcoreana, que bajo mi punto de vista comenzó antes en China, en Estados Unidos, en el sudeste asiático, ahora está llegando a Europa también, o ha llegado a Europa también. Así que lo quiero dejar aquí con un par de ideas antes de que el profesor Marcuello y luego todos vosotros podáis plantear vuestras preguntas, que son: ¿qué significa esto para las relaciones entre Europa y España, por una parte, y Corea del Sur? Bajo mi punto de vista, cada vez vamos a ver unos lazos más estrechos, porque estas relaciones comerciales vienen junto unos lazos entre las poblaciones de los países cada vez más estrechos también. Imagino que sabéis que a nivel europeo, no solo a nivel mundial, como he comentado anteriormente, pero a nivel europeo, Corea del Sur es a día de hoy el país asiático más popular entre los estudiantes europeos. Y ese fenómeno lo estamos viendo en España también. En Reino Unido, donde yo trabajo, por ejemplo, en el King's College de Londres, también se ha dado ya el caso desde hace un par de años, lo cual va a llevar a reforzar estos lazos económicos, que es en lo que se centra en la exposición de hoy. Y la segunda idea con la que os quiero dejar es: ¿qué significa esto para todos vosotros, verdad? Porque por lo que me han dicho, mucha gente joven, no solo joven, evidentemente, pero mucha gente joven está siguiendo la charla de hoy. Evidentemente, el máster de la UAB pues está destinado a estudiantes, ¿verdad? Que estamos viendo unos cantidad ingente de españoles que se están mudando a Corea del Sur, pero también vemos muchos surcoreanos que se están mudando a Europa y a España también, no solo un destino turístico, pero un destino en el que quieren trabajar unos años antes de volverse a su país, que lo estamos viendo. Siempre cuento la misma anécdota. En el año 2003, cuando yo fui a Corea del Sur, yo estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid y abrió una acuerdo de intercambio con una universidad coreana y la solicité y me dieron la plaza. Y le pregunté, pero bueno, ¿cuánta gente ha hecho el solicitud? Y me dijeron, una persona, fuiste tú. Tú fuiste el único en el 2003, ¿verdad? Bueno, en 2002, evidentemente, he hecho el solicitud que quería ir a Corea por entonces. Hoy en día es justo al contrario. Justo al contrario. En mi último viaje a Corea, hablando con trabajadores de la embajada española en Corea, decían, bueno, tú vas por el centro de Seúl, hablas en español y hay muchísima gente que te va a entender. Y muchos de las personas que están allí es gente que está viviendo, por ejemplo, Casa Asia, cuando organizó el foro con España-Corea por primera vez este año, pues hubo una sesión en la cual invitaron a estudiantes coreanos y españoles residentes en Corea a intercambiar sus opiniones, debido al gran número de estudiantes que hay allí. Con lo cual, esto va a seguir estrechando los lazos, como he comentado anteriormente, entre Europa y Corea, pero sobre todo también entre España y Corea. Y lo dejo ahí por mi exposición inicial. Veo ya que hay muchas preguntas y sé que el profesor Maracuello también tenía unas preguntas preparadas. Muchas gracias. Profesor Pacheco, muchas gracias. No sé si Blay también quieres comentar algo. Bueno, lo primero, naturalmente, pues reconocer lo excelente de la intervención. Muy, muy interesante, de verdad, profesor. Claves y datos de primer orden, información de primera mano. Yo mismo he hecho de alumnos, no he parado de apuntar. Desde luego, nos has puesto al día, de veras. Muy interesante. Tú lo conoces, claro, por razones obvias, y lo expones muy bien, profesor. Bueno, yo efectivamente tengo un par de preguntas, muchas podría tener. Daremos paso también al chat. Ya hay algunas preguntas y animamos, no obligamos, pero animamos a que aprovechen la oportunidad de preguntarle al profesor sobre cuestiones de las expuestas y en relación, hablando pues de economía, de empresa, de finanzas, inversión extranjera, innovación, tantas cosas que merece la pena profundizar, ¿de acuerdo? Y para ello, pues a continuación bueno, ya digo, las expondré. Yo tengo un par
si me permites, profesor, una es en relación y necesito, espero no extenderme mucho, necesito un poco de contexto para después a continuación exponer la cuestión y de paso también hablar de China y de España. Nosotros, y como sabes mejor que yo, pues en España tenemos, bueno, China es para nosotros, digo al margen de la relación Corea-España, que es importante, pero centrándome ahora en China, para nosotros es un socio comercial muy importante, lo es sobre todo por la importación. Nosotros compramos, es nuestro principal, bueno, después de Alemania es nuestro principal proveedor, ¿eh? Y no así, desde luego, como exportador. Tenemos un gran déficit persistente. Claro, no es el caso de Corea del Sur. Lo que le sucede, y ya has ilustrado muy bien, hablando de inversión, que la tendencia es decreciente, sí, también se nota un poco en comercio, pero todavía sigue teniendo el comercio bilateral de mercancías, ya digo, sobre todo entre China y Corea del Sur, es inmenso, también dijiste, es el principal socio comercial. Y bueno, claro, ¿qué sucede? Y por comparar, para que también la audiencia tenga algunos datos, España vende a China en términos de mercancías y en valor por unos 7.000 millones de dólares anuales, de euros, y Corea del Sur a China un poco más, más de 100.000 millones. Y acumula unos enormes superávits comerciales, lo cual, por cierto, es un gran mérito para cualquier país, en particular para Corea, pues tener la capacidad no solo de comerciar a ese nivel con China, sino además de sostener un continuo superávit. Claro, obviamente, por razones logísticas, geográficas, claro, Corea del Sur es vecina eh, tan cercana de China, por lo cual lo lógico de ese determinante está claro. Pero claro, supongo que hay mucho más que eso, aunque sea eso lo esencial. Y por tanto, y ya que en España hay un creciente debate sobre pues, cómo podemos vender más y mejor a China, más sobre todo, Ramón, ya digo, desde tu punto de vista, ¿cómo nos puedes ilustrar o qué determinantes, qué secretos, entre comillas, tiene Corea para vender tanto a China, para ser ese proveedor inmenso, que tiene mérito, insisto, para ese país? Esto por un lado, si me permites, y también para que desde España tomemos nota, y ya que tenemos pues esa asignatura pendiente, poder aprender de Corea, ¿verdad? En lo posible. Lo que no podemos es estar cerca de China geográficamente, eso es una certeza matemática, pero seguro que hay cosas que podemos tomar nota. Bueno, eso por un lado. Y luego, el otro punto, si me permites, ya digo, dos de muchas que haría, pero bueno, es sobre ¿cómo decirlo?, el carácter o la idiosincrasia de las empresas coreanas, de los chaebols, fundamentalmente, de las grandes corporaciones, conglomerados. Tienen, entre otras cosas, y tú lo sabes mejor que yo, pues el tamaño, la internacionalización, la innovación y, y un punto muy, muy importante que, claro, desde España nos llama la atención, que es la diversificación inmensa, diversísima, incluso llamativa para mí el primero, ¿eh? Desde luego, empresas que fabrican desde microchips hasta barcos, que dan servicios en banca y en inmobiliarias y en cualquier cosa, el mismo grupo, ¿eh? Y hablamos de los famosísimos, ¿eh? Claro, esto en España, y ahí voy yo, pues mi pregunta también, ¿verdad que en España no hay empresas similares en ese sentido? Creo yo, ¿verdad? No sé si hay alguna, y si fuera así, y la tienes identificada, si la pudieras señalar. Y si tendría sentido para España, y es posible, tener empresas de esas características, con esa diversificación tan llamativa. Bien, esas serían por mi parte, si me permites, mis preguntas. Si quieres, puedes responder y luego ya iremos al chat. Así que, adelante. Perfecto, muchas gracias. Voy a comenzar por la segunda, yo Muy creo, bien. porque bajo mi punto de vista es muy complicado que en España podamos tener ese tipo de conglomerado. Tenemos empresas que es verdad que están en ciertos sectores, ¿no? Pues hay gente que lo ve, por ejemplo, que dice que Inditex, por ejemplo, ya no es una empresa textil más, sino que es una empresa, digamos, que está en el sector de la vivienda, por ejemplo, en el sector comercial, ¿verdad? Y
del edificio comercial y también el sector textil, pero bueno, digamos que hay alguna empresa que a lo mejor puede estar en 2 o 3 sectores, pero como bien indicas, ¿no? Los chaebol pues pueden estar 30, 40, 50 sectores perfectamente y todo tipo de servicios, de productos, etcétera. Creo que eso es muy específico a la historia de Corea, ¿verdad? Su desarrollo económico tras la Segunda Guerra Mundial, la colonización evidentemente por parte de Japón y el hecho de que el modelo más cercano pues era Japón y ahí estaban los Keiretsu y era el modelo que un coreano podía entender, digamos, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con el hecho de que durante los años de desarrollo pues la dictadura surcoreana aceptó este tipo de empresas tan diversificadas que podía haber tomado otro camino. Como sabemos, por ejemplo, la dictadura taiwanesa pues decidió que no iba a haber grandes empresas, lo que iba a haber pocas y que iban a ser muchas pequeñas empresas o pequeñas y medianas empresas las que iban a impulsar el desarrollo del país, ¿no? Y fue una decisión en gran medida política en ese sentido, porque podía haber decidido la dictadura taiwanesa tomar otro camino. Por eso lo veo muy difícil a día de hoy que surja de manera orgánica aquí en España y obviamente también tenemos unas leyes de competencia a nivel europeo que también existen en Corea, pero es verdad que se aplican de manera mucho más dura aquí en Europa. Entonces lo veo muy complicado, la verdad. Sí que siendo en Corea del Sur ya se ha dejado de hablar pues de que estos grandes conglomerados deban dividirse. Se hablaba más, pues evidentemente, tras la crisis del 97, a principios del siglo XXI, pero con la competencia a nivel mundial, pues muchos coreanos, incluyendo el gobierno actual, todo hay que decirlo, que es de corte liberal, como indicado anteriormente, pero ni siquiera se plantea, digamos, dividir los grandes conglomerados, como otros gobiernos liberales en el pasado, por lo menos esa es su política, aunque luego no la implantaran. Respecto a tu primera pregunta, si vemos las exportaciones surcoreanas, se centran sobre todo en componentes y productos muy tecnológicamente avanzados, todavía más avanzados de los que puede producir China. Y creo que aquí tenemos el talón de Aquiles de España y a lo mejor de otros países europeos, que no competimos con China o con Corea o Japón, ¿no? En este tipo de productos. Se podría invertir en ello, pero sería una inversión, como tú bien sabes, de 10, 20 años, porque es el tiempo que llevan invirtiendo las empresas coreanas, si no más, de hecho. Muchas invirtieron desde los años 80, 90 del siglo pasado para poder ser competitivas a nivel mundial hoy. A lo mejor sí, lo que sí que veo es el sector cultural. Y digo esto porque es verdad que de vez en cuando pues el gobierno chino, como sabemos, pues impide las importaciones de productos culturales de Corea del Sur por motivos políticos, pero sí que es cierto que son los productos que no a nivel de valor, pero a nivel de volumen, pues cada vez se consume más en China, sobre todo entre la gente joven china. Y sí que es cierto, la cultura coreana es reconocida a nivel mundial, pero bueno, también hay, evidentemente, artistas españoles reconocidos a nivel mundial que podrían ser una lanzadilla, digamos, ¿no? Como se vio en Corea cuando los productos surcoreanos comenzaron a ser populares en China. En los años 90, pues empezaron con un par de telenovelas, luego algún grupo de K-pop, alguna película, ¿verdad? Y ahora, pues luego ya después llegó toda la ola, digamos, ¿no? Hasta cierto punto a lo mejor se puede intentar promover. Sí que es cierto que hay una cierta diferencia entre cómo promovemos la cultura aquí en España y en Corea, que a lo mejor en Corea pues el gobierno sí que ha abrazado todo el K-pop, etcétera, etcétera, y en España cuando promovemos la cultura suele ser un poquito más tradicional, ¿verdad? Nos centramos más en la cultura española más tradicional, a lo mejor el flamenco, la literatura, evidentemente, ¿no? Y a lo mejor pues otros tipos de cultura españolas que podrían ser populares entre la gente joven en otros países del mundo, pues a lo mejor se podría promover hasta cierto punto con apoyo del gobierno y eso podría incluir China, porque China sí que es cierto, la percepción de España es bastante positiva, ¿no? Si nos atenemos a encuestas del país y de hecho pues España atrae mucho turista chino, muy atraídos por nuestra cultura, gastronomía, etcétera. Así que eso a lo mejor sí que más a corto plazo sí que se podría intentar, bajo mi punto de vista. Muy bien, exactamente. Podría compensar, desde luego, claro. Luego las relaciones económicas
Y tú ya dijiste, es mucho más que el comercio. Hay inversión, hay comercio de servicios también, tantas cosas. Pues gracias de verdad, Ramón, contestadísimas. ¿Cómo no? Muy bien. Y ahora, si me permites, Adolfo tiene dos en lugar de una. Muy bien. Las voy a exponer juntas, y ya a continuación, pues otras compañeras y compañeros. Bien. En el caso de la pregunta primera de Adolfo, dice, de exportaciones españolas, carne y productos farmacéuticos son fuertes en la exportación a Corea. ¿Cómo pueden las empresas españolas diversificar sus exportaciones hacia productos de mayor valor añadido? Eso, por un lado, esa es la pregunta. Y la otra de Adolfo también, ya digo, es Corea del Sur enfrenta una contracción poblacional y un crecimiento lento en el mercado interno. ¿Cómo afecta esto a la necesidad de mantener su agresiva estrategia de globalización y exportación? La primera de tipo productiva, la segunda demográfica. Muy bien. Pues voy a empezar con esta segunda pregunta porque me parece muy interesante, porque lo que estamos viendo en Corea es que la contracción hasta cierto punto es mucho más lenta de lo que debería ser si nos atenemos a su tasa de natalidad. ¿A qué se debe esto? Se debe a el gran cambio en la inmigración, los flujos migratorios. Estamos viendo cada vez más gente de origen coreano, pues porque sus padres, sus abuelos emigraron de Corea o fueron expulsados de Corea, yéndose a vivir a Corea, pues muchos estadounidenses, chinos, kazajos, uzbecos, por ejemplo, que se están yendo a vivir a Corea, sentándose en el país. Mucha inmigración del sudeste asiático, países como Vietnam o Filipinas, por ejemplo. Y cada vez más, como he dicho anteriormente, pues Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos 2 o 3 últimos años, sin esta inmigración, hubiera habido un descenso bastante notable de la población, pero no lo estamos viendo debido a esta inmigración. No creo que Corea nunca vaya a tener el nivel de inmigración que tenemos aquí en Europa, ni mucho menos, pero sí que es cierto que creo que esto va a ayudar a mantener la población más o menos estable. Lo que estamos viendo entonces es un cierto envejecimiento, aunque también un poquito más lento de lo que se esperaba, porque muchos de estos migrantes que van a Corea del Sur es gente joven, ¿no? Como he dicho, muchos de ellos, pues incluso estudiantes que se quedan a vivir en el país. Y lo que hemos visto últimamente también en este sentido es que la tasa de natalidad está creciendo, este año seguramente llegue ya al 1,0, 1,1%. A mí no me sorprende porque en Corea, con muchos países asiáticos, si la tasa de matrimonio sube, la tasa de natalidad sube. Y entonces, cuando está subiendo la tasa de matrimonios en Corea del Sur, como ya en los últimos años, la tasa de natalidad está subiendo, evidentemente hay apoyo del gobierno, etcétera. Nunca va a llegar al 2,1% famoso. Bajo mi punto de vista se va a estabilizar hasta Japón, que es 1,2, 1,3, a lo mejor 1,4. Pero digo esto porque creo que esto también, junto con la inmigración, va a ayudar a que incluso haya un leve crecimiento a lo mejor estos próximos años. Claro, sí que es cierto que la población va a seguir envejeciéndose, aunque esto se ralentice. ¿Qué estamos viendo? Como he dicho anteriormente, la robótica. Creo que es bien sabido que Corea es el país del mundo con un mayor número de robots industriales en sus fábricas, pero cada vez más se ve en restaurantes, en hoteles. Yo tenía un muy buen amigo que dirigía uno de los grandes hoteles de Corea del Sur, ahora ya se mudó del país, que paga unos salarios muy buenos para este sector. Decía, es que la gente joven surcoreana no quiere trabajar en este mundo porque es duro, hay que trabajar fines de semana, noches, hay que enfrentarse a clientes de dinero, muchas veces no es fácil, ¿verdad? Pero también el gobierno no va a aceptar inmigración justo en el sector de la hostelería, no lo va a aceptar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues robots, ¿no? Y creo que eso es cada vez más se va a ver en Corea, incluso la distribución, por ejemplo, en Seúl ya hay una línea de autobuses por el centro, es un trayecto muy recto, pero que es un autobús de conducción autónoma, no tiene conductor. En pleno centro de Seúl no se puede montar, bueno, muchos turistas lo hacen, de hecho, no tiene conductor. Creo que esta automatización, robótica, cada vez va a ser más importante para el país, junto a lo dicho anteriormente, un poco la inmigración, la tasa de natalidad que va subiendo. Por ejemplo, ahora, para terminar de contestar esta pregunta, anteriormente, si uno tenía doble nacionalidad, coreana y extranjera, a los 18 años tenía que elegir si mantenía la coreana o no. Esto ya ha desaparecido.
porque es una forma de atraer a más gente que a lo mejor tiene doble nacionalidad, porque su madre y su padre pues, son de origen extranjero, el otro es coreano, ¿verdad? Y ahora pues no tienen que elegir y pueden irse a vivir a Corea. Y respecto a la primera pregunta, es complicado. España lo ha intentado, empresas españolas lo han intentado en el sector de las energías renovables, porque Corea, como he dicho anteriormente, no destaca, especialmente en este sector, por ejemplo, en el sector eólico, pero compite con empresas danesas, con empresas alemanas, no con empresas chinas, que la verdad es que Corea no va a aceptar, que me da su país, e incluso con empresas coreanas que estén intentando desarrollar este sector. Hay empresas de infraestructura que colaboran con empresas coreanas en el sudeste asiático, en Oriente Medio, pero cuando uno habla con ellas dicen, bueno, en el mercado coreano no vamos a entrar, igual que empresas coreanas de infraestructura no entran en el mercado español. No hay ese tipo de inversión. Así que lo veo complicado. Sí que es cierto que ahora el sector de la defensa, con el acuerdo que ha firmado Indra con Hanwha, sí que puede llevar a que en este sector, más específicamente, pues haya más inversión española en Corea y viceversa, inversión coreana en España. Es un sector estratégico para los dos países, sin entrar en temas políticos, porque hay gente que no está de acuerdo en ello, pero desde un punto de vista comercial, este es un sector en el que los dos países ven, y las dos empresas, ven la posibilidad de estrechar lazos, con lo cual podría haber más inversión española en Corea. Muy bien, Ramón, pues muy interesante y, como no, a Adolfo, las preguntas. Nuria también, en este caso, tiene la suya. Dice que más allá del comercio y la inversión, ¿podría la cooperación entre la Unión Europea y Corea del Sur consolidarse como una alianza estratégica en gobernanza tecnológica e industrias estratégicas, especialmente frente a la competencia entre Estados Unidos y China? Una pregunta global, ¿verdad? Pero interesante también. Adelante. Sí, otra pregunta también muy interesante. Se ha estado hablando de ello, ¿no? Corea, Europa, a lo mejor Japón, podrías también allí metido, algún otro país, Singapur está interesado. Hace 5 años, 4 años, parece un poco más probable. A día de hoy lo veo más complicado simplemente por el nivel de presión brutal y de manera muy abierta que el gobierno de Estados Unidos está ejerciendo sobre Corea, sobre Japón, Taiwán, Singapur, para que adopten estándares estadounidenses. Que yo creo que no lo van a hacer al 100%, porque sí es cierto que si uno ve su regulación hace años, tomar un camino más europeo, digamos, ¿no? En el cual la figura del consumidor era más importante, no tanto las empresas, pero sí que es cierto que Estados Unidos se ha dado cuenta de que hay una guerra también en el mundo de la regulación, con China y bajo el punto de vista estadounidense también con Europa. Y como digo, esto no solo esta administración, la administración Biden también lo vio. Y Corea del Sur es de esos países que no se puede permitir, digamos, de manera abierta enfrentarse a Estados Unidos. Y no lo va a hacer. Pero sí que es cierto que su regulación es más híbrida, mezcla el modelo que a lo mejor tenemos más aquí en Europa, más de protección del consumidor, como he dicho anteriormente, y el modelo estadounidense más centrado pues, en la competencia, bueno, fundamentalmente en la desregulación de este sector, ¿no? Para que las empresas decidan. Y Corea del Sur está entre medias. Así que sí puede haber cierta cooperación. Por ejemplo, hemos visto que recientemente la Unión Europea y Corea firmaron un acuerdo en el sector digital, ¿no? Para complementar el Tratado de Libre Comercio, que evidentemente también tiene su componente de regulación, pero no veo a Corea del Sur aliándose con Europa para impulsar un sistema que Estados Unidos considere que va contra sus intereses. Ni siquiera hablo de China porque Corea del Sur no ve a China como un modelo, no se lo puede permitir ni siquiera pensarlo, ¿verdad? A Estados Unidos no le dejaría, pero también, evidentemente, el sistema político chino es distinto del surcoreano, con lo cual no se pueden comparar en este sentido. Realmente. Muy bien. Pues Jesús, por su parte, él bueno, ha expresado en dos comentarios, pero es la misma pregunta, muy oportunamente también. Dice, ¿hasta qué punto, tú que además conoces la comunidad de expatriados y tanto coreanos en España y al revés, ¿hasta qué punto crees, Ramón, que para los coreanos es una prioridad aprender el español, bueno, y en particular en Cataluña, además hay dos, ¿verdad? Castellano y catalán. En España, ¿eh? ¿Esto cómo lo llevan? ¿Cómo lo ves? Claro, habrá de todo, ¿verdad? Pero en Sí, tu... eso voy a decir, es que hay tres tipos, ¿no? Están los expatriados que manda la matriz,
Algunos saben español porque es un idioma popular en Corea, entre los más estudiados, entre las lenguas europeas, ¿no? Es uno de los más populares. Muchas veces por el mercado latinoamericano, no necesariamente por el mercado español. Entonces vienen y ya conocen el idioma. Pero es verdad que muchos de estos expatriados que vienen desde la matriz, que solo van a pasar unos años en España, el idioma que manejan es en inglés y saben que pueden trabajar en inglés dentro de la empresa, ¿no? Bueno, el coreano evidentemente también se maneja dentro de la empresa. Hay un segundo grupo que son estudiantes que se quedan a vivir luego después de sus estudios, sobre todo en escuelas de negocios, en Barcelona y en Madrid, fundamentalmente, que sí que suelen hablar el idioma o hacen el esfuerzo por hablar el idioma, porque no siempre quieren trabajar en una empresa coreana, por ejemplo, muchas veces quieren trabajar en otras empresas y saben que pues tienen que aprender el idioma local. Y luego cada vez vemos un tercer grupo que sí conocen más el idioma, que son expatriados de origen coreano, pero que muchas veces han pasado una gran parte de su infancia, incluso han nacido en Latinoamérica, cada vez más en España. Entonces, en España, evidentemente, ni siquiera son inmigrantes, son españoles de origen coreano, o en algunos otros casos vienen de Latinoamérica, ¿no? Muchas veces tienen su propia nacionalidad pues del país del que vienen, Argentina, por ejemplo, o México, países con una gran población de origen surcoreano, que evidentemente hablan el idioma y muchas veces el idioma que no hablan es en inglés, porque en estos países pues no estudian inglés o su nivel de inglés no es tan bueno. Este grupo es menor porque es verdad que muchos de ellos pues se quedan en Latinoamérica o se van a Estados Unidos o se van a Corea, pero también es un tercer grupo, con lo cual no diría que hay un tipo de expatriado, inmigrante, no que venga a España, sino que hay estos distintos grupos, pero sí que es cierto que muchos coreanos cuando se mudan a España, pues sí saben que se van a quedar una serie de años, intentan aprender el idioma. También muchos de ellos, como hablan inglés, pues bueno, no es tan difícil, ¿no? Una vez que hablas en inglés, pues el vocabulario, la gramática, etcétera, pues hay muchas similitudes entre las distintas lenguas europeas y ellos lo saben. Interesante, el idioma fundamental. Muy bien, y desde Yasmín, desde casa, Asia en particular, nos recoge varias, al menos 4 preguntas que, claro, vamos a exponer también, de las cuentas y Pepi Rodrila. Bueno, la percepción de la diferencia cultural entre Europa, España y Corea puede llevar al bloqueo de las inversiones, dadas estas diferencias, así lo puede dificultar, ¿no? Uh-huh. Sí puede crear dificultades, pero sí que es cierto que, como he contado en mi exposición, estamos hablando ya de empresas globales. Y también muchas empresas españolas, evidentemente, que invierten en Corea, son empresas globales, que sí tienen su sede en España, pero son empresas que trabajan a nivel global. Digo esto porque muchas veces esto lleva a que la diferencia no sea tan grande, por lo menos en el sector de la empresa, en el sector en el que se trabaja, ¿no? Como he dicho anteriormente, Corea está recibiendo inversión récord estos 2 o 3 últimos años por parte de empresas extranjeras. Porque muchas empresas extranjeras, ¿no? Sobre todo si invierten en Seúl, en Busan, en las grandes ciudades, o trabajan con universidades como KAIST, como la Universidad Nacional de Seúl. Estamos hablando de ciudades, universidades cada vez más globales, ¿no? En Corea, en Seúl, por ejemplo, se puede vivir sin saber coreano a día de hoy. Hace 20 años no se podía y hace 10 años difícil. Con lo cual es más o menos difícil, digamos, que estas diferencias culturales que sí que existen impidan la inversión o impidan el hecho de que un trabajador extranjero se vaya a vivir a Seúl. Por ejemplo, hoy, debido a las dificultades que muchos extranjeros tienen cuando se mudan a China, pues muchos trabajadores extranjeros no encuentran estas dificultades y líderes empresariales, ¿verdad? Mandos medios de muchas empresas no encuentran estas dificultades y se van a Seúl y sus familias se encuentran que es fácil vivir en Seúl, o como digo, cada vez más en Busan también. Ya digo, hace unos años sí que era totalmente distinto. Con lo cual yo creo que hasta cierto punto es un impedimento pero cada vez menos. Por ejemplo, en Seúl, el gobierno de Seúl tiene un programa de atracción de emprendedores extranjeros que es muy popular entre emprendedores de fuera de Asia, digamos, las culturas más cercanas a Corea. Hay muchos emprendedores europeos, estadounidenses, canadienses, australianos. Por ejemplo, hemos estado un par de veces ahí en la sede.
esta década de Johnson, el antiguo mercado electrónico del país, y estos son emprendedores que se quieren quedar una serie de años en Corea. Antes no lo podían haber hecho, porque lo primero tenían que haber aprendido el coreano, lo segundo la diferencia cultural era mayor, ¿no? Hoy en día no es así. Con lo cual está desapareciendo, aunque hasta cierto punto, en ciertos sectores, pues sí que puede crear cierto impedimento también. Interesante también, Ramón, y como no, a nuestra compañera, compañero, de esa cuenta. Otra siguiente, Farapa Hope. Bueno, buenas tardes. ¿Qué incidencia ha tenido en el desarrollo de Corea la estabilidad política actual? Bueno, y el desarrollo de leyes económicas, claro, que permite esta transformación. Se entiende que el papel del Estado, tú antes también lo comentabas, ¿verdad? Esa vinculación, gobierno, grandes empresas, privadas incluso. Pero sí, sí, adelante, adelante. Fue muy importante, pero también hay que decir, como todos sabéis, ¿no?, que el desarrollo económico de Corea del Sur empezó en los años 60 del siglo pasado. Muchas de las leyes de los años 80, 90, el periodo de la transición, pero también en los años 80, evidentemente, hubo la dictadura, ¿no?, hasta el año 87, 88, siguen en pie o se han modificado o han servido como base las leyes actuales. El mayor cambio ha sido los derechos de los trabajadores. Ese sí que ha sido el cambio fundamental, porque los derechos de los trabajadores en Corea del Sur no es que fueran existentes, pero eran muy débiles durante los años de la dictadura. Y el gran cambio vino en los años 90, con los gobiernos conservadores primero, pero sobre todo con los gobiernos liberales a partir del año 97. El desarrollo del estado del bienestar comenzó en los años 80, pero sí es verdad que el gran desarrollo vino a partir de los años 90, por ejemplo. Así que yo diría que ciertas leyes, pues sí que son más de los años 80, 90, pero muchas otras se desarrollaron durante la democracia y han servido, pues, para que los salarios crezcan, por ejemplo, porque los salarios hasta los años 80 eran bastante bajos en Corea del Sur. Para que el estado del bienestar crezca también, pues por ejemplo la baja por maternidad o paternidad en Corea del Sur, a día de hoy mucha gente no lo sabe, pero es entre las más desarrolladas del mundo a día de hoy y eso ha sido los últimos 2 o 3 gobiernos. Y de hecho la baja por paternidad, el porcentaje de padres que en Corea del Sur toman la baja por paternidad a día de hoy es de los mayores del mundo, ¿no? Eso no hubiera sucedido hace unos años, hubiera sido impensable durante la dictadura, ¿no? Esto ha sido durante la democracia y estos últimos años. Así que sí que importa, ¿no?, la transición democrática, pero también hay que decir que ciertas leyes pues, no son nuevas, ¿no?, y llevan mucho tiempo allí. Y el otro cambio también ha sido más recientemente, como estamos viendo con el gobierno actual, y se está hablando mucho de ello, ¿no?, pues en la gobernanza de las empresas para que los accionistas de estas empresas tengan más derechos. ¿Y qué ha llevado a esto? Ha llevado a que una de las razones fundamentales por las cuales la bolsa surcoreana, junto a la taiwanesa, el año pasado fue la que dio más retorno a la inversión en los accionistas en todo el mundo, ¿no? Pues esto es algo más actual y creo que hubiera sido impensable con otro sistema político en Corea del Sur. Excelente, muy bien. Y está, como veis, la cosa animada y hay no pocas preguntas. Muy bien, tenemos también en este caso Noemí. Las iré recopilando y bueno, de cara hacia, supongo, hacia las 7:30, ir finalizando. Yo te podría exponer 200, no, no ya dos, porque tengo tanto interés, ¿verdad? Y lo expones, pues, también bueno, en ese sentido, da gusto, ¿verdad? Pero bueno, damos pie a más que tenemos, ya digo. En este caso, Noemi, dos, igualmente, dice, por un lado, si la amenaza de Corea del Norte no existiera, ¿crees que Corea del Sur reduciría sus relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿verdad? Eso por un lado, es una. Y la otra, ¿qué sectores o empresas tenemos en España que podrían realizar pues, un win-win, una cooperación beneficiosa entre los dos países? La Corea y España se entiende, ¿verdad? Bien, son dos preguntas muy distintas, muy interesantes. Adelante, profesor. Sí, pues sectores españoles que entran a los sectores coreanos, como he dicho, hasta cierto punto las energías renovables, lo estamos viendo en el de la defensa ahora. Sector turístico también, evidentemente, y el sector cultural. El sector cultural. Corea estos 2 o 3 últimos años ha sido uno de los países invitados a la mayor feria del sector audiovisual que tenemos en Iberoamérica, que se celebra en Madrid en septiembre.
para que las empresas surcoreanas, el sector visual, y las empresas españolas, pero también iberoamericanas, trabajen juntas, ¿no? Y se está desarrollando este tipo de cooperación, que es un sector que a lo mejor no hablamos mucho de él, porque nos centramos más por el sector visual en España o en Corea, pero vemos que cada vez hay más cooperación. Por ejemplo, cada vez hay más actores coreanos que hacen cameos, por ejemplo, en empresas, en series del mundo iberoamericano, o hay inversión de empresas del mundo audiovisual surcoreano en producciones españolas y viceversa. Sé que estos son sectores que los que nos podemos centrar. Y también el sector educativo cada vez hay más intercambio, evidentemente, entre los dos países, porque hay un gran interés por parte de los estudiantes. Así que sí que hay varios sectores en los cuales podemos cooperar más. Respecto a la pregunta de Corea del Norte, claro, a día de hoy es un poco ciencia ficción. Pero hay que decir, a ver, el 90% de los surcoreanos siguen teniendo una visión positiva de Estados Unidos. No de Trump, evidentemente, porque son los países más críticos con Trump, como España y muchos países europeos, pero los lazos personales con Estados Unidos son muy fuertes. Por ejemplo, el sector del emprendimiento en Corea del Sur tiene unos lazos muy fuertes con Silicon Valley y con Massachusetts, porque muchos coreanos estadounidenses que están en este sector, muchos coreanos que estudian allí, cada vez más estadounidenses que se mueven a Corea del Sur. Digo esto porque hay una serie de lazos personales, ¿no? Ya no digamos empresariales, que bajo mi punto de vista llevaría a que incluso si digamos que Corea del Norte desapareciera mañana, Estados Unidos continúa siendo un socio muy importante para Corea del Sur. A lo mejor no tanto en el sector de la defensa, es verdad que por ese sentido puede haber menos lazos, pero el sector audiovisual, emprendimiento, como acabo de decir, el sector naval, semiconductores, etcétera, creo que eso continuaría, por lo menos durante varios años. En el futuro ya se vería. Muy bien, gracias de nuevo, Ramón. El siguiente es Judith, que en este caso pregunta, perdona, ahí está, ¿creen que Corea del Sur está basando su modelo turístico exclusivamente en el soft power o que existe una base estructural real más allá de la ola, ¿no? Coreana o de lo mediático? Sí. Es la típica respuesta que hay que decir, la pregunta que hay que responder diciendo sí y no. A ver, Corea del Sur sabe que esta es una ventaja que tiene sobre otros países, el Hallyu, la ola coreana, que atrae muchísima gente a Corea del Sur y lo está explotando, evidentemente. El concierto de BTS de manera muy clara, ¿no? En pleno palacio de Gyeongbokgung, delante del palacio de Gyeongbokgung, o por ejemplo, como digo, equipo de Demon Hunters está en todas partes en Corea ahora, ¿no? Pero también es cierto que Corea del Sur está aprovechando este tirón para desarrollar el turismo en otras ciudades del país. He comentado anteriormente Gyeongju, por ejemplo, la antigua capital, que hasta hace poco no tenía turistas extranjeros. A mí es una ciudad que me encanta, pero extranjeros había muy pocos allí. Y ahora no. Pues está desarrollando, por ejemplo, el tren de alta velocidad para ir allí, paquetes para visitarlo durante 1 o 2 días. Por ejemplo, cada vez hay más turistas extranjeros que van a las montañas. El 70% del territorio coreano es montaña, pues van a las montañas. Por ejemplo, turismo en los templos budistas del país, pues estancias que se puede hacer durante 2 o 3 noches. Así que sí que es cierto que se está aprovechando el Hallyu, pero al mismo tiempo se está desarrollando esta infraestructura para que sea más sostenible. Y parece ser que le está funcionando. Si vemos el número de turistas que hay en otras partes del país y el número de turistas que realizan otro tipo de actividades. Muy bien, magnífico, Ramón. Pues ya vamos acabando, naturalmente, y así pues vamos bien de tiempo, pero como ves, es y ha sido intenso. Bueno, pregunta en este caso Jesús, de nuevo, otra pregunta, dice, ¿cuál es la presencia coreana en África? Cada vez mayor, sobre todo en el sector de los recursos naturales, la extracción de recursos naturales de África, pero sí que es cierto que no se puede comparar con la de Estados Unidos, China, muchos países europeos, y muchas empresas coreanas ven muchos impedimentos porque evidentemente estas empresas coreanas lo que suelen hacer es abrir fábricas o centros de investigación y desarrollo
en otros países, ¿verdad? Y en África a día de hoy no ven que esto se pueda hacer. A lo mejor en el norte de África, pues hay inversión en países como Egipto, por ejemplo, pero no en el resto del continente africano. Así que cada vez mayor, pero hay impedimentos estructurales debido a los sectores de la economía surcoreana que invierten en el extranjero, que no son aquellos de los que se puede beneficiar un trabajador africano, por ejemplo. Muy bien, muy interesante. Y ya una última, siendo de tu conformidad, Ramón, dice, bueno, desde la cuenta Abona, dice, ¿cómo afectará la mentalidad coreana a la hora de que una empresa española penetre en ese mercado? ¿Hay algún ejemplo en el que la diferencia cultural haya funcionado como una sinergia? Ujú. A ver, hay que decir que, como conté anteriormente, las diferencias culturales cada vez son menores, por lo menos en esto empresarial, sobre todo los trabajadores jóvenes coreanos y, bueno, y españoles también, cada vez son más internacionales, ¿verdad? Muchos hablan inglés para empezar, con lo cual viene la barrera idiomática que había en el pasado, pero hay muchísimo mayor conocimiento del país, ¿no? Si un estudiante o un trabajador español se va a Corea, pues evidentemente puede leer todo lo que quiera sobre el país, puede estudiar uno de los máster, por ejemplo, tenemos en España, el de la UAP, algún otro, ¿verdad? Pero este ciclo es de la UAP para conocer Corea. Eso en el pasado no sucedía. Y viceversa. Cualquier trabajador coreano que quiera venir a España habrá estudiado, una empresa que se quiera implantar, conocerá el mercado. Esto ha cambiado mucho, digamos, ¿no? Entonces, el ejemplo de Indra y Hanwha, por ejemplo, porque el sector de la defensa es difícil colaborar, pero vemos que hay un entendimiento entre estas dos empresas, a pesar de las diferencias culturales que puede haber entre España y Corea, porque son empresas internacionales, una radicada en España, otra radicada en Corea, ¿verdad? Pero esta diferencia cultural, comparado con hace 10, 20, 30 años, ya no es tanto, sinceramente. Muchas gracias, Ramón, por tu exposición, por las respuestas. Gracias, Carlos, por tu excelente moderación. Gracias. Blay, Just y a todas las personas que habéis asistido tanto vía Zoom como vía YouTube, que parece que ha habido más en YouTube que en Zoom. Así que bueno, siento tener que ser yo la que corte este conversatorio, ¿no? Pero bueno, tengo una buena noticia que es que aparte de, si queréis saber más, que veo que además la exposición de Ramón, como era de esperar, ha creado mucho interés y muchas preguntas, os emplazo, uno, a leeros sus libros, que tenéis los detalles en su biodata, y después Ramón ha tenido la amabilidad de organizar un curso online con Casa Asia, que quizás es en septiembre, ¿verdad, Ramón? Así que bueno, estar atentos a nuestros canales, redes sociales, el K-Lab, que hacemos también junto con la Autónoma, en la que ponemos todas las informaciones relacionadas con Corea y con España, España-Corea. Así que sin más dilación, yo no sé si Blay, ¿quieres decir, añadir alguna cosa? Just, Muchísimas Carlos. gracias. Daros las gracias a Casasia, dar las gracias al profesor Ramón Pacheco por esta tan entendedora, tan clara conferencia, tan precisa. Hemos podido entender mucho mejor los procesos de globalización de la economía coreana y surcoreana y sobre todo los retos que enfrenta. Todos teníamos muchas más preguntas. Yo me hubiese gustado compararlo con Japón, modelos más o menos flexibles. Muchas gracias también, profesor Marcuello, Carlos, por tu labor de moderación y muchas gracias a todos los participantes porque hemos hecho un webinar muy rico y muy participado y de eso se trata. Así que muchísimas gracias también, Yasmín, Casa Asia, por habernos invitado nuevamente a la Universidad Autónoma de Barcelona a organizar esta nueva edición del ciclo de conferencias de estudios globales de Asia Oriental y seguiremos aprendiendo mucho más también el mes que viene, el día 28 de mayo. Tocará China, la revolución de la inteligencia artificial en China con Javier Borràs y la profesora Irene Masdeu. Pero antes de cerrar, por favor, Ramón, cuéntanos 30 segundos, el curso que vais a impartir en septiembre, que nos hemos quedado todos con muchas ganas. Y así ya cerramos. Muchas gracias. Sí, es desde septiembre, es un curso de historia contemporánea de Corea, desde el siglo XIX hasta este año, hasta el 2026, y centrado mucho en la información que recabé junto con Víctor Cha, un profesor de la Georgetown University, para nuestro libro que ha indicado Jasmine y que habéis indicado al comienzo de este seminario.
Fantástico, pues muchas gracias. Yasmín, cuando quieras, Pues muchas gracias y nos vemos en mayo, el 28 de mayo. Un abrazo a todas y todos. Gracias. gracias.